Buenas, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Licenciado, buenas licenciado. noches. ¿Cómo están? Espero que bien. Ya están leyendo para la comprobación del próximo martes, que va a ser de manera presencial, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a eh, trabajar con lo programado y algo ahí de las variables de flujo y de stock. Hoy les llegó un correo que contiene un archivo con dos pestañas, ¿verdad? En una hay un tema del trabajo que es para el 28 de octubre. Todo fue asignado de forma aleatoria. Yo no vi nombres, antigüedad, si es guapa, si me cae bien. Yo lo agarré de forma aleatoria y a todos les tocó de una forma que es su suerte. Entonces, la otra pestaña es una variable. Entonces, yo quiero, escúchenme bien, que lo que yo voy haciendo aquí en la clase con mi variable, usted lo haga en su casa con la suya, con su variable, pues. Y al final del semestre, cuando falten 1 o 2 semanas, yo les voy a decir, quiero que me manden una memoria de cálculo. Y eso va a tener el valor de un laboratorio. Entonces, por ejemplo, laboratorio 7, su memoria de cálculo. Entonces, usted me va a mandar un Excel donde ha hecho todas las variables, pero todos los temas que hemos visto en clase con su variable. Por ejemplo, aquí está Magda Anabela del Rosario. Magda, ¿me escucha? Sí, licenciado, ¿qué manda? ¿Qué variable le tocó? Deme un momentito. Dele. Pues no tanto, porque si no, aquí nos van a las 8 y Un segundo. Solo que estén en... está en su casa, está en el hotel, está en la Rosa de Guadalupe, está viendo la doctora Polo. No, nada que ver. Estoy cenando, pero ahorita, deme un segundito. Ya que como son, y yo aquí bien pisado dándome a palos con la clase. Y ustedes, Es que panza llena, corazón contento. sí, Me ¿verdad? tocó en la serie, esa serie me tocó gastos de funcionamiento, gobierno central. Y Gastos de el tema, funcionamiento. Muy bien, el entonces, estudio y análisis del comportamiento del ciclo económico en la economía de Guatemala comparado con Nicaragua año con 1900. Nicaragua. Ujú. Está bien, excelente. Entonces ahí estamos claros, ¿verdad? Todo lo de Nicaragua es para el 28 de octubre y lo del gobierno es para que usted lo vaya haciendo con nosotros, conmigo en la clase. Entonces, ustedes van a buscar su serie. No todas empiezan en el año 95, son mensuales. Ojo con eso. A todos se les asignó una variable mensual. Y mucha está temblando aquí en Antigua. Allá en Así es, Guate no. licenciado. De hecho, Sí, yo la creo que curso anterior sí. estaba temblando Sí, está también. temblando. Sí. Pues llega mucha. Se suspenden clases. No meter bajo el escritorio. No son mentiras. Esta es una réplica. Sí, ustedes no se preocupen, jóvenes. Lo mejor que uno puede hacer es echarse concentrado de chucho en la bolsa. Así cuando pasa algo, los chuchos ya lo encuentran más rápido, lo huelen. Bueno, entonces, y siguen ustedes. Aquí está todavía, así como el Lamaqueo. 3.8 dice el Insibume. No es la tasa de crecimiento del PIB. Ah, no. Esta fue después del sismo. Ya no da miedo. Cabal. Ya nos hacen. Bueno, entonces, van a ir trabajando su variable a la par mía. Por favor, no se queden atrás. Entonces, ya cuando vayamos terminando el semestre, yo le voy a pedir su memoria de cálculo y usted, como ha trabajado todos los días en la clase y ha estado al corriente de lo que hemos hecho, entonces simplemente le va a reenviar. Va a revisar un poco, va a revisar antes de mandarlo, para estar seguro de lo que mandó, y ya solo le da reenviar, ¿verdad? No va a ser ningún problema porque usted ya eso lo tiene bien hecho. Y les aseguro que más de algo de lo que estemos ahí viendo les va a servir en su carrera profesional como economistas. Más de algo eso les va a servir, les tiene que servir. Entonces, en el mejor de los casos, que sean todos los temas que se aborden en la clase. Entonces, vamos a continuar. La noticia, como ahora se habla mucho de remesas, entonces, por miedo a ser deportados, migrantes envían más dinero.
remesas crecen 20% en Centroamérica. Una noticia de ayer de Prensa Libre. Entonces, cuando el volcán truena, ¿va? Es porque va a haber temblor. Vamos a preguntar a Jennifer. Jennifer. Yuhu. ¿Quién es la compañera que se acaba de integrar? Jennifer. Silencio. ¿Sintió el temblor? ¿En qué momento? Ay, qué bueno, porque si no estaría usted ahorita desconectada. Bueno, Es que venía caminando. ¿ya está en su casa? Ya, ahorita vine. Ah, va, ya bien, pues entonces, tranquilita, reciba la clase y después come, etcétera. Bien, entonces, ¿por qué cree usted que los migrantes empiezan a mandar, los que están de ilegales en Estados Unidos, empiezan a mandar más remesas? ¿Está ahí o se fue a cenar? No, aquí sigo, aquí sigo. Es que A tengo ver el ganas de ir a programa de La dormir. Rosa de Guadalupe, la doctora Polo, caso cerrado, Yo creo que para que sus familias construyan, entre comillas, construyan. Sí, 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 pero más que todos los que están en Estados Unidos de migrantes empiezan a mandar por miedo a que los deporten. Entonces dicen, me mandan de regreso a Guatemala, a mí no me da tiempo de nada, es como que fueran delincuentes. Los capturan, los meten a una cárcel, ahí los tienen un tiempo y ya los deportan para Guatemala. Entonces dicen que llegue el dinero antes de que yo llegue, ¿verdad? Entonces eso es lo que indica la noticia y eso tiende a disparar el número de remesas que se reciben. El aumento de las remesas obedece al temor de las deportaciones. Y los países que tienen pocos migrantes de la región, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Belice son los países que menos migrantes tienen en Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos el dato de la noticia, ya con información del Banco Guatemala, y dice Centroamérica alrededor del 20%. Pues Guatemala, si nosotros vemos las cifras junio 2025 respecto a junio 2024, un incremento del 26%. Pero si vemos de enero a junio 2025 comparado de enero a junio 2024, el crecimiento fue 18.1%. Estamos diciendo que de forma acumulada estamos alrededor de lo que dicen para Centroamérica, cerca de lo que es la región. En un rato lo voy a ver más despacio. Aquí solo tengo cifras de flujo y de stock. Y entonces en un rato voy a explicar la diferencia entre variables de flujo y variables de stock, porque eso, tener bien claro que es una variable de flujo y una variable de stock, nos va a facilitar los análisis. Estoy entrando en materia con el curso. Recuerdo de que Diego, la semana pasada que yo me ausenté por estar en un examen privado de tesis, él explicó sobre las principales corrientes de pensamiento. Y tenemos nosotros, que son estas cuatro, ¿verdad? Los clásicos, marxismo, keynesianos y monetaristas. Es las otras corrientes de pensamiento más influyentes en la economía. Ahora bien, ¿por qué se les llama los clásicos de la economía? A estos dos señores, Adam Smith y David Ricardo. Clásicos por rojos y cremas, Barça Real. Uno le iba al Barça, otro al Real. A ver, ¿alguien va a entrar? No. Axel Santiago, a ver. Jóvenes, miren, Buenas noches. perdón, antes de que se me olvide. Fíjense que Diego está hoy apoyándome en cubrir el examen de retrasada. Entonces, les voy a compartir el vínculo para la asistencia de ustedes de esta noche. Permítanme, vamos a ver. 2:11. Por favor, regístrense de una vez
Y si tuvieran algún inconveniente, me lo hacen saber. Entonces aquí está el vínculo para que registres tu asistencia de hoy. Si tienen problemas, háganmelo saber de una vez y se corrige. Bueno, entonces, ¿por qué se llaman los clásicos de la economía? Porque considero que, bueno, considero no, sino que con base a lo que vimos en doctrinas, fueron los primeros en desarrollar una teoría económica que estaba sistematizada. Es decir, ellos formularon conjuntos de ideas que explicaban cómo funcionaba la economía, perdón, de forma coherente y estructurada. Y obviamente las obras marcaron un inicio de la economía como ciencia, separándola de la filosofía moral, si no mal recuerdo, y dándole un enfoque más analítico y racional. Por eso se les considera se les llama clásicos, pues. Podríamos decir que fueron los primeros. Gracias, Kenneth. A ver, Jacqueline Michelle. Yo creo que es de los que se conectan, pero no están ausentes. Y Linda Sáenz está por ahí. Buenas noches. A ver, ¿por qué son los clásicos de la economía? El llamado de la naturaleza. A ver, Jacqueline, le escuchamos. Jacqueline. Y entonces, ¿está o no está? ¿Está cenando? ¿Está viendo la novela? ¿Está viendo Caso Cerrado? Bueno, habemos muchos. No somos muchos, pero somos machos. Bueno, fíjense que entiendo, estamos antes de los clásicos de la economía. Estaba Thatcher que no hable. Ah, sí, ahora vamos a hacer mucha. A la porra que no hable. En una de esas se le va a subir el azúcar y nos vamos a sentir mal. Ya. La tengo bien controlada, no tengan pena. Me va a dar el patatush. Miren, antes de los clásicos de la economía, ellos son del siglo XVII. Entonces estaban los escolásticos, estaban los fisiócratas y un montón de corrientes de pensamiento. En realidad ellos no es que han venido a Envidia, a ver Ricardo y vos seamos los clásicos nosotros, ¿verdad? Porque vos le vas al Barça, yo le voy al Real. O como eran de Inglaterra, ¿cuál es el clásico de Inglaterra, mucha? Es el Manchester con el... ¿Cuál es el clásico de inglés? ¿No que saben de fútbol, pues? ¿Cuál es el clásico de Inglaterra? Manchester-Liverpool. Manchester-Liverpool, muy bien. Entonces, como eran ingleses, yo le voy al Manchester y vos al Liverpool. Estoy arreglando mi micrófono, dice Jacqueline. Está bueno, pues ahí lo arregla, pero que no va a ser el otro año. Entonces, ellos tenían, vino Marx y fue él quien nos bautizó como los clásicos. En su obra Origen y Naturaleza de la Riqueza de las Naciones. Y lo que hizo Marx fue analizar el sistema capitalista. Me extraña, no, yo no la extraño. Al analizar y al criticar el sistema capitalista, Marx lo ordenó, lo sistematizó y le dio un enfoque científico. Entonces, con lo que escribieron Adam Smith y David Ricardo, dijo Marx, de aquí empieza el pensamiento económico. Porque los postulados de los clásicos dieron origen a otros postulados, pero fueron ellos los primeros en sistematizar el pensamiento económico. Y ahí su nombre de los clásicos de la economía. Marx era filósofo, era matemático, era economista, era una eminencia. Pasó 25 años estudiando en la biblioteca de Londres, pobre las hemorroides de Marx, ¿verdad? Entonces él, con todo lo que estudió y analizó el sistema capitalista, pues hizo una crítica al funcionamiento del sistema capitalista. Y su crítica está plasmada en el libro
el capital. En lo que leemos en el área común y economía política en realidad no es nada, porque es el tomo 2, pero en realidad son 5 tomos. Sí, disculpe, ya estoy de regreso. Ay, qué bueno. ¿Y qué le pasó? Casaca me está dando con el micrófono, ¿ah? Solo me levanté al baño un minuto. No, ya no puedo hacer nada en paso. Ah, ¿con qué razón? Vea que apagó el micrófono cuando fue al baño. Era necesario. Así es inaplazable. Bueno, Pero, entonces le vamos a preguntar, ¿cuáles otros libros escribió Marx aparte del Capital? Fíjese que no tengo específicamente qué, pero yo sí sé que él era columnista. Le Y gustaba con su mismo pantalón para que no se cambiara ni se bañara el coche así. ni tenía plata, va. No, él Pero era era pobre. Quien lo mantenía era Engels. Engel, era ¿cómo se llama? Su financista. Él era el que lo mantenía. Sí, Pues sí, pues Jacqueline, sigamos yo, hablando vamos a hablar de economía, pues, entonces, ¿qué otros libros escribió Marx, aparte del Capital? qué otros libros escribió Marx. El manifiesto comunista. Manifiesto del Partido Comunista, muy bien. Ajá. Y la ideología alemana Y la Sagrada Familia. y la Sagrada Familia. Las, Ok. son las obras más importantes de Marx. Y el Capital, que es su obra cumbre, él describió y criticó el sistema capitalista. Y derivado de eso, pues salió el sistema, el socialismo, que ahí se originó el manifiesto del Partido Comunista. Porque, digamos, él, al analizar cómo funciona el sistema y al criticarlo, entonces planteó una opción diferente, que es la abolición de la lucha de clases y abolición de la propiedad privada. Ya con eso no iba a existir la lucha de clases. Luego tenemos la otra corriente de pensamiento, que son los keynesianos. John Keynes se hizo famoso en la década de los 20, de los 30, cuando fue la crisis, la Gran Depresión. Y él, pues él era inglés, no era gringo, sino que era de Inglaterra, y él era asesor de la Casa Blanca. De hecho, Keynes fue de los artífices del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues los países de Europa, Estados Unidos no tanto, pero Europa, Japón, estaban devastados por la guerra, ¿no? Destruidos. Entonces había que reactivar la economía, había que reconstruir. Entonces pensaron en estos dos bancos. El Banco Mundial, que está enfocado a la reconstrucción propiamente, y el Fondo Monetario Internacional a apoyar a los países con problemas de balanza de pagos. Y Keynes fue el que se ideó esos dos organismos internacionales de crédito. Pero en la crisis del 29 al 33, él fue el que le propuso a la Casa Blanca la expansión del gasto de gobierno. Y de esa forma se iba a reactivar la economía. Y por último tenemos a los monetaristas, su principal pensador, Milton Friedman. Y esto surgió con la crisis del petróleo en los años 70. Recordemos de que en los años 70, cuando el precio del barril de petróleo pasó de $4 a $16, pues esta crisis impactó fuertemente en la economía y desde el punto de vista monetario fue resuelta. O ahí se dieron cuenta del impacto en la inflación. Entonces, los países, principalmente Estados Unidos, abandonó el patrón oro. Muchas veces en la calle la gente piensa que el respaldo del dinero es el oro, no el oro, sino el oro. Y en realidad no es este metal precioso. Ya vimos el semestre pasado con la ecuación de Fisher, cómo es que determina un banco central cuánto deben aumentar o el porcentaje de aumento de los medios de pago. Entonces, el respaldo del dinero, podríamos decir que está dado por esa ecuación, que sus componentes son el PIB, la inflación y la velocidad del dinero. Entonces, están estas 4 corrientes de pensamiento, las más importantes en
actualmente entre los economistas, y algunos economistas de repente a ustedes les sucede que se casan con una corriente de pensamiento y todo su análisis, todo su enfoque lo van a hacer desde una corriente de pensamiento. Fíjense que yo tuve un compañero de clases cuando estaba estudiando en la facultad, imagínense hace cuántos años, creo que algunos de ustedes ni habían nacido. Entonces le decíamos Marx, o le decíamos de cariño Marxito. Y entonces fíjense que él todo lo decía desde el punto de vista de Marx. Y él era abogado. Después estudió economía y hace como unos 5 años lo encontré en la calle con su mascarilla, también lo reconocimos y me contó que estaba estudiando sociología. Y él le dije, ¿ya sos marxista? Ah, sí, me dijo, eso ya no se me va a quitar, me dijo. Entonces, por la naturaleza de las actividades, para los que trabajan aquí en el Banco Guatemala, pues nos hacen pensar como monetaristas. Todo el enfoque de la escuela monetarista aplica en los bancos centrales. Y estas 4 corrientes de pensamiento, como hay gente que se casa con eso, son los que se hacen llamar neo. ¿Eh? El prefijo neo quiere decir nuevo. Están los neokeynesianos, por ejemplo, el libro que ustedes están leyendo, ¿verdad? Me imagino, para la comparación del próximo martes de Samuelson, él es neokeynesiano. Están los neomarxistas, los neoclásicos, ¿verdad? Incluso en las iglesias hay neopentecostal, neopentecostés, ya el prefijo nuevo, neo ya está muy utilizado. Entonces, estas son las 4 corrientes de pensamiento más influyentes en la economía, de lo que les habló Diego la semana pasada. Ahora tenemos lo que habíamos platicado el día martes. Estábamos ahí medio filosofando. Y Camilo no se conectó hoy. ¿Qué le pasó a Camilo? ¿No han visto? ¿Está ahí? No. Aquí estoy, Lick. Buenas tardes, noches. Estás muy callado hoy. ¿Qué te pasa? Problemas en el amor, enemigos ocultos, no te alcanza el dinero, se te mueren los animales, no se te dan las cosechas. Pare de sufrir. Se le cae el dinero también. Es que fíjate que antes salió un anuncio en la radio de un brujo ahí de la Avenida Bolívar. Y entonces eso del anuncio, si usted tiene problemas en el amor, no le alcanza el dinero, no se le dan las cosechas, entonces decía él, le están haciendo brujería. Entonces que la gente estaba así triste, más decaída. Decían el brujo y ya les sacaba pisto y entonces ya los ponía más animados. Entonces ahora dicen problemas en el amor, enemigos ocultos, no le alcanza el dinero, se le mueren los animales, no se le dan las cosechas, sueña que un negro lo persigue, pare de sufrir. Ya Sodin Mandaní se llamaba, ¿verdad? Se llamaba el brujo, ¿no? Así se llamaba, sí. Ahí salía en la radio a las 8 de la noche. Que sí tenía su programa y era famoso, era de la Avenida Bolívar, ¿no? ¿Dónde estaba su centro? Sí, ahí era, ajá. Sí, yo me recuerdo que había un anuncio en la radio y así decían, problemas en el amor, enemigos ocultos, no le alcanza el dinero, se le mueren los animales, no se le dan las cosechas, sueña que un negro lo persigue. Sí. Era famoso este cuate. Sí. Como que era se le mueren las colombiano. Gallinas también, se le mueren las gallinas. Ajá. Cabal. No, ese ya se murió, no existe ya en Nigeria, hace años que se murió, pero era famoso el señor este. Bueno, entonces que Camilo ha estado muy decaído hoy, no sé qué le pasa. Entonces vamos a... ¿Todo bien, Camilo? Hola, Lick. Sí, todo tranquilo. Aquí disfrutando que estamos desde casa. Ya la otra semana presencial. Sí, la otra semana toca a ustedes, ya va a empezar la lluvia, va a terminar la canícula. Bueno, la economía, ya hablamos el día martes, ya nos pusimos ahí filósofos hablando de mujeres y botellas. Se fueron hablando de mujeres y definiciones, se fueron consumiendo las botellas, diría la canción de Chente, ¿verdad? Entonces ya hablamos el martes de economía, ya dijimos que es una ciencia, que tiene que tener una sistematización, etcétera. De la economía desde el punto de vista ya análisis por mujeres como tú, diría Pep, exactamente. Hay hombres como yo, por mujeres como tú que no se conectan y que dicen que el micrófono está descompuesto. Hay licenciados como yo que los sacan de la clase por no participar. Tenemos que está dividida en economía positiva y normativa. Y la parte positiva de la economía se divide en economía descriptiva y
en economía, en teoría económica o análisis económico. La parte descriptiva de la economía es cuando están todos los datos que se usan en economía de forma dispersa. Matemática, estadística, sociología, derecho, historia, todas las ciencias. Porque la economía no es una ciencia sola, está apoyada de otras ciencias y además porque es una ciencia social. ¿De qué otra ciencia principalmente se apoya la economía? Matemática y estadística. Ok, gracias Camilo. ¿Alguien más? De la psicología. La psicología del consumidor. Fíjense que los últimos Nobel han sido de psicología. No se le pasa nada a Cabal, Jacqueline. Así es. Así que él le encargo el micrófono que lo encienda. Los últimos Nobel de Economía en el 2023 eran de la psicología del consumidor. Pero cuando vemos la economía en su conjunto, hay una ciencia en la que se apoya, que es la política. Decía Lenin, la política es la envoltura material de la economía, y entre ambas hay una relación dialéctica, porque los problemas económicos tienen impacto político y los problemas políticos tienen impacto económico. Yo siempre lo he dicho, uno para entender de economía también tiene que entender de política, porque muchas veces los problemas son económicos, pero las decisiones son políticas, son a conveniencia, y hasta usted lo hace con su bolsillo. Usted sabe que no le alcanza ni para el pasaje de aquí a fin de mes, que es el jueves, pero sabe que es el cumpleaños de su amada o de su amado, y entonces presta o mira qué hace con tal de comprarle para su regalo. Aunque se quede bien pisado de pisto, pero usted a su crush le compra su regalo. Entonces fue una decisión política, es una conveniencia, aunque eso le va a implicar problemas económicos serios, pero usted quedó bien con ella o con él, ¿verdad? Entonces igual pasa con la política. Hay problemas políticos. Ya no me vuelvo a sacar de la clase porque no me voy a... se va a poner triste. Bueno, entonces te la voy a sacar otra vez, que le ponga más triste. Los problemas políticos, los problemas son económicos, pero las decisiones son políticas. Entonces vemos nosotros que hay decisiones que son antieconómicas. Ese aumento salarial que le van a dar a los maestros, lo que están reclamando, ese aumento que le dieron a los consejos de desarrollo, esa ampliación presupuestaria que dieron para el Congreso de la República, ese recorte en el gasto social va a tener impactos, sí, pero políticamente era más conveniente que ese dinero se utilizara en carreteras, por decir algo. Entonces, los problemas son políticos, son económicos, pero las decisiones son políticas. Y luego tenemos una división de la economía en micro y macro, la teoría económica o análisis económico. A ver, ¿quién me puede decir con sus palabras cuál es la diferencia entre micro y macroeconomía? Me preguntó Milik, sí, ¿verdad? Sí, conteste, por favor. Sí, no me vaya a sacar de la clase, Lick. Espero que usted conteste, si no la saco. No, aquí estoy. La micro se encarga de ver lo que es el consumidor y el comportamiento del consumidor como de las empresas, y la macro se encarga de los agregados económicos. Perdóneme la dislexia, que ando disléxica, Lick, perdón. ¿Y por qué? Problemas en el amor, en niños ocultos, ¿no? Yo creo que me hicieron brujería. Ay, pues la gran diabla, entonces va a tener que ir con un brujo que le haga magia blanca, que le pasen un huevo por todo el cuerpo. Que me agarren con una rama en el río. Toda la chilqueada que le den miren ahí con Machimón en San Andrés Itzapa, una limpia así ahí se traen un octavo de quesalteca y se lo rocean en todo el cuerpo. Así sí voy. Entonces ahí en San Andrés Itzapa están los chamanes, solo ganancias. También donde dicen que están así cosas serias son los de Santiago Atitlán, dicen que esos sí son gruesos. Y también en Samayac.
Ah, En Isimché, en las ruinas de Isimché, ahí también hacen, pero hay más que todo ceremonias mayas, igual en Chichicastenango. Pero sí, ya la brujería como tal y ese tipo de cosas, magia negra y todo eso, donde están los mejores brujos, me han contado, porque yo esas cosas las miro de lejos y con mucho respeto. Samayac, Santiago Atitlán y San Andrés Itzapa. Ahí me han contado que están los meros meros que tienen pacto con el cachudo. Entonces, aléjense de esas cosas. Bueno, pues si quieren que les pasen un huevo por todo el cuerpo, también vayan ahí que les hagan una limpia, un chilca y todo lo que quieran. Entonces, muy bien, Jacqueline dijo la diferencia de micro y macro. Micro está referida a los agentes económicos, familias y empresas, y la macroeconomía, los agregados. A veces la gente redunda diciendo los grandes agregados. No, porque diga los agregados económicos es suficiente. Y luego tenemos la parte normativa de la economía que dice lo que debe ser. ¿Quién formula la política económica del país? Jóvenes, yuhu. Porque la política económica es la parte normativa de la economía. Entonces, ¿quién la formula? ¿Quién la hace, pues? ¿O quiénes? El Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, sí, pero está el Gabinete Económico. El Gabinete Económico está integrado por los ministros de Economía, Finanzas, está el secretario de SGPlan, está el presidente del Banco de Guatemala, son como 6 personas, ellos conforman el Gabinete Económico. Por aparte está la Junta Monetaria. Y entre ambos debe existir una coordinación. También en la Junta Monetaria, en el Banco de Guatemala está el Consejo Técnico. Hace todo en cosas de política monetaria, está el Consejo Técnico y también hay una comisión de coordinación entre política monetaria y política fiscal. Entonces ellos se reúnen todos los viernes, un viernes en el Banco de Guatemala y otro viernes en el Ministerio de Finanzas. Se reúne esa comisión y ahí pues cruzan información, intercambian datos de lo que va a hacer cada uno la siguiente semana. Entonces, por decir algo, mañana viernes, sí, mañana viernes que se juntan la comisión de coordinación, estarían viendo los desembolsos que va a hacer el Ministerio de Finanzas en salarios. Más o menos el día, vamos a ver, el día lunes 28 pagan a jubilados, clases pasivas, X y jubilados, y el día 30 pagan a todo el resto del organismo ejecutivo. Entonces, eso está en un programa, en una matriz que se integra con toda la información de pago de bonos, de salarios del Estado, si hay cupones que tienen intereses que tienen que pagar, vencimiento de préstamos, etcétera. Entonces hay una coordinación. Está el gabinete económico que les dije, la Junta Monetaria, está el Consejo Técnico, está la COPEP. La COPEP es el comité de, ¿cómo se llama? Comité de programación, comité de programación de la política fiscal. Entonces la COPEP está integrada por un viceministro de Finanzas, el tesorero nacional, el director de la ETP, el de Contabilidad del Estado, y no me acuerdo quién otro, ellos son del Ministerio de Finanzas, entonces ellos no tienen un periodo fijo para reunirse, ellos se reúnen cuando lo consideran conveniente, y entonces ellos ahí van programando, de acuerdo con la disponibilidad en caja, van programando los desembolsos que va haciendo el Ministerio de Finanzas. Entonces, por ejemplo, la COPEP se reúne mañana, por decir algo. Entonces ellos se reúnen mañana y acuérdense ustedes de que la SAT, de lo que recauda hoy de impuestos, 24 horas le traslada al Ministerio de Finanzas. Y entonces, con base a esa disponibilidad de caja, el Ministerio de Finanzas ya hace, a través de la COPEP, hace una distribución de ese dinero. Entonces, por decir algo, la otra semana o en 15 días hay que hacer pago de salarios, hay que hacer pago de intereses, hay que pagar deuda, hay que pagarle a expatrulleros, hay que pagar a las municipalidades,
hay que pagar, entonces, ¿cómo se llama? Ya empiezan a hacer una distribución. Entonces, la parte de la política económica del país la hace el Estado. También en el Congreso de la República está la Comisión de Moneda y Banca, la Comisión de Finanzas y Moneda está en el Congreso de la República. Entonces, todos estos entes que son del Estado son los que formulan la política económica. Y es el Estado quien formula la política económica, la parte normativa de la economía. Que el sector privado influye con sus operadores políticos porque los tiene, es otra cosa. Pero es el Estado quien formula la política económica o la parte normativa de la economía. Esto lo van a leer en el libro de Samuelson, no sé si ya lo habrán pasado. Existen algunas falacias, algunas conclusiones equivocadas en el pensamiento económico. Está la falacia de la composición y otra que se llama falacia post hoc. En realidad estas definiciones pues obedece a que no todo tiene que ser como siempre se ha creído. Por ejemplo, la falacia de la composición es una afirmación falsa, es un mito, lo queremos llamar así, de que lo cierto para las partes es cierto para el todo y viceversa. Por ejemplo, si hay crisis económica para los países industrializados, va a haber crisis para todo el mundo. Por supuesto que puede influir, pero no vamos a hacer eso generalizado. No lo vamos a tomar como que así va a ser siempre. Va a ser que haya crisis económica en China, en Estados Unidos, en algunos países de Europa, pero en el resto del mundo, los países pequeños en economías como la nuestra, pues no hay crisis. Pues de repente las exportaciones han caído las remesas, pero está aumentando las exportaciones a Honduras y a Nicaragua, por decir algo, o a México, por decir algo. Entonces eso están sosteniendo nuestra economía, no precisamente algo del todo va a ser, de las partes va a ser para el todo. Y la falacia del post-hoc, que un suceso causa otro. O sea, no siempre el hecho de que un banco grande quiebre, van a quebrar los bancos pequeños o van a quebrar todos los bancos. Como lo que pasó en Guatemala, quebró Bancafé, a los 3 meses se declaró en quiebra el Banco de Comercio, pero hasta ahí quedó, no hubo un efecto dominó, que un banco trajo la caída de otro, de otro, de otro, sino que fueron 2 hechos que estuvieron aislados. La quiebra de Bancafé no tuvo que ver con la quiebra del Banco de Comercio. En el caso de los bancos gemelos, que eran el empresarial y el metropolitano y el promotor no. Estos bancos sí estaba relacionada la quiebra porque estos bancos eran del mismo dueño, ¿verdad? Del mismo cuate. Entonces eran empresas que estaban vinculadas y eso sí influyó, pero eran bancos pequeños en su momento. Los factores de la producción, ya lo dijimos aquí en la clase, ¿verdad? Tierra, capital, trabajo y capacidad empresarial, decía un señor marxista declarado abiertamente de la facultad que se murió, él se llamaba Tristán Melendreras. Él decía que la capacidad empresarial no era un factor de la producción y que esa era una concepción burguesa, porque él tenía ese discurso. Así de que pues ese señor tengo una anécdota, quieren que se las cuente. Por favor, dice que este señor era marxista a morir y fue candidato a rector. Pues fíjense que una vez lo encontré en Prismar. Ahí estaba el señor con su carretona, así como aquellas viejas que hasta mueven el culo con la carreta, ¿va? Iba el señor ahí con su carreta en Prismar, ¿va? Y entonces yo le dije, ¿qué pasó, Lick? Le dije yo, alimentando al sistema capitalista. Ahí sí va usted, me dice, ¿qué otra nos queda? Pero miren, ustedes me dio risa porque él se decía marxista, que toda la teoría social y todo eso, y metido en el papá del capitalismo. Walmart, Primark, Coca-Cola, McDonald's, ellos son los íconos del sistema capitalista. Entonces decía este señor, me parecía contradictorio, pero sí lo chivé un poco cuando le dije que estaba alimentando al sistema capitalista ahí en Primark. Bueno, entonces, la remuneración a los factores de la producción, al factor tierra es renta, al capital los intereses, al trabajo salario, a la capacidad de empezar utilidades, y todo esto en su conjunto se llama valor agregado.
Y usted que también tenía un compañero cuando estaba estudiando yo en la U, que ese era de la asociación y que Marx y que la gran diablo, todo ese discurso. Y en los años de la vida me lo encontré en la calle, platicamos, y me contó que tenía su empresa pequeña, era una imprenta, tenía como 8 empleados porque se la había dejado el papá. Y le pregunté, ¿vos sí que todavía simpatizás con eso de Marx y todas esas cosas? Le dije yo, Pues me dijo, esas son babosadas, me dijo. Fíjate que ahora que tengo mi empresa, me cuesta juntar lo de la planilla cada quincena, me dice. Vieran, me dice que hay meses, como era imprenta en ese momento lo que él tenía, me dice, había meses en los que no había chance, me dice. Y yo no podía sacar a la gente porque a veces me salía más caro despedirla que mantenerla, entonces tenía que aguantarla un poco mientras caía trabajo. Pero me cuesta mucho juntarlo en la planilla cada quincena, los gastos fijos, me dice, épocas en las que me va bien, pero tengo que ser previsor porque si no el negocio no se mantiene. La verdad que hablo supe de él, no sé cómo le habrá ido porque ahora las imprentas están casi que desaparecen, no digamos con la factura electrónica. Algunas imprentas pequeñas habían subsistido por las facturas y ahora que está la factura electrónica creo que muchas quebraron. Me refiero un poco al tema de imprenta, y disculpen que hable de mi vida privada, pero fíjense que yo de niño iba a trabajar en una imprenta para vacaciones. O sea, mi mamá ya el 20, 30, 25 de octubre ya me mandaba una imprenta aquí en Antigua todos los años a trabajar como hasta la semana entre Navidad y Año Nuevo. Después de Navidad ya no iba. Pero sí, más o menos 2 meses me iba yo a trabajar a esa imprenta. Les hablo hace unos 40 años, era niño. A hacer tarjeta navideña, calendarios, etcétera. Y me pagaban cada semana. El señor era muy amable y siempre, cada semana me recuerdo que me pagaban como 20 quetzales. Podía trabajar esa imprenta. Entonces, como un año me encontré al hijo del dueño, ya se murió el dueño de la imprenta, igual lo mismo me contó. Ellos estaban ya en decadencia, ya estaban por dedicarse a otras cosas, porque la factura electrónica vino a matar a las imprentas. Bueno, yo no me voy a desviar mucho del tema, voy a empezar a hablar de mis anécdotas. Entonces, la remuneración a los factores de la producción, valor agregado. Hace algunas semanas, cuando empezamos el semestre, hablábamos del tamaño de las economías. Y el tamaño de una economía está en función del valor agregado. Producción menos consumo intermedio, valor agregado. Y la sumatoria de valores agregados es el PIB. También vamos a decir, si tenemos materias primas y un bien final, ¿qué hay de por medio? Un proceso productivo en el que interviene tierra, capital, trabajo, capacidad empresarial. Estos factores de producción son remunerados. Entonces, ese proceso productivo es valor agregado. Y eso es lo que utilizan los bancos centrales para calcular el PIB, la sumatoria de valores agregados. El tamaño de una economía depende del valor agregado de este país. Entonces, tenemos que producir bienes y servicios con alto valor agregado. Y si nosotros vemos el valor agregado de Guatemala, por ejemplo, este año 2020, llegó 21, 22, 23, no hay mayor diferencia. Y el valor agregado de nuestro país está principalmente por salarios y excedente de explotación bruto, que es la ganancia de las empresas. Entonces, la ganancia de las empresas y los salarios es lo que genera más valor agregado en el PIB de Guatemala. Ahora bien, ¿a qué me refiero con bienes y servicios con alto valor agregado? Entre más ganancia y mejores intereses o mejor renta tienen, pues es mejor, porque eso hace que una economía crezca, que sea más grande. Entonces vemos, por ejemplo, países en los que tienen bastantes utilidades sin hacer nada. Entonces yo con los chicos de otro salón hablábamos acerca de las patentes. Uno de los países que más patentes registra cada año a nivel mundial es Corea del Sur. También Israel, Singapur. Pensemos el ejemplo de un químico farmacéutico guatemalteco. Él inventó un medicamento para Alzheimer. No sé, se me ocurre eso. Y entonces viene él y hace las pruebas y es un medicamento muy bueno, muy efectivo. Y lo patenta, una protección, lo registra.
Y en Guatemala está el registro de patentes, es una dependencia del Ministerio de Economía. Y como es algo internacional, si usted patenta algo en Guatemala, eso tiene validez en todo el mundo. Entonces viene este químico, lo patenta en Guatemala y ya es de él, la autoría de ese medicamento. India, que es uno de los países que produce más medicina en el mundo en los últimos años, pues viene una química farmacéutica de India y revisa en Internet, porque hay buscadores de Internet para patentes. Entonces busca en Internet un medicamento para el Alzheimer y se encuentra con esa patente de este guatemalteco. Entonces lo contactan y le dicen, bueno, queremos producir a gran escala el medicamento que usted patentó. Entonces esta persona le dice, miren, pues yo quiero el 20% de las ventas o el 30% de las utilidades, qué sé yo, por 10 años o por 15 años. Y entonces la farmacéutica pactan con él y entonces le trasladan el porcentaje acordado. Y entonces este químico guatemalteco, y pensemos que tiene su pequeña empresa, empieza a tener utilidades altas solo por haber vendido o derechos de producción de su invento. Y entonces la importancia de la ciencia y tecnología. Porque los países que más inventos patentan o registran como propios, pues tienen alto desarrollo en ciencia y tecnología. Pero el desarrollo de la ciencia y tecnología del I+D viene dado por la educación. Las universidades invierten en investigación, invierten en los estudiantes. Pero para pensar en educación, primero hay que resolver un problema serio en Guatemala, y es el problema de la nutrición. No podemos hablar nosotros de un avance en educación si tenemos mucha gente desnutrida. Y no estoy hablando de que le den una buena hartada a la gente que tiene 30 años y se ponga gordo y ya. No, sino que tiene que hacer programas de nutrición que van desde la concepción. Había antes, me recuerdo, un programa que se llamaba La Ventana de los 1000 días. Entonces, desde el momento, la concepción de un ser humano hasta los 3 años, tiene una buena nutrición. Porque en ese periodo, si la persona no tiene una buena nutrición, tiene daños irreversibles. Ahí se forma el cerebro, los 3 años se forma el cerebro, se forma... ¿Sí, Magda? No, Licky, para comentarle eso de La Ventana de los 1000 días, yo me recuerdo que en algún momento cuando estudiaba primaria, creo yo, básico, nos llevaron a ese programa y mencionaba, según recuerdo, que desde que nace el bebé hasta los 3 años era bien importante lo de la leche materna, porque era muy beneficioso. Sale esto por lo que usted comentó ahorita. Sí, y fíjense que, vamos, con esto que usted dice, la leche materna, una madre desnutrida, pues va a alimentar a hijos malnutridos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Son programas integrales que tienen que fortalecer el Estado para combatir el problema de la desnutrición. Y entonces, no pensemos en que tenemos lechiche a todos los patojos y el otro año vamos a ser un país desarrollado, ¿no? ¿Verdad? Sino que son políticas de largo plazo. Entonces, pensemos en un programa de nutrición sostenido que vamos a ver los resultados dentro de 20 o 30 años. Ahí vamos a empezar a ver los resultados, no mañana, no el otro año, sino dentro de 20 o 30 años. Y si son programas que un gobierno lo hace, otro no lo hace, otro lo medio hace, entonces no hay continuidad, entonces vamos a tener siempre el mismo problema. Fíjate que yo tenía un amigo que trabajaba en una empresa. En Alta Verapaz nacen niños con esperanza de vida de 40 años. ¡Hala, qué tremendo! Y no está lejos de que pase eso en muchos departamentos, no solo en Alta Verapaz. Entonces me decía este amigo, fíjate, él era el coordinador de esa empresa de colocar producto. Yo lo molestaba porque le decía que andaba con las impulsadoras. Entonces me decía de que había gente a la que él le tenía que explicar hasta 5 o 7 veces cómo hacer las cosas. Y me decía, de que esa vara no se le queda, me decía. Y entonces, ¿cómo se llama? Platicando un poco eso, llegábamos a la conclusión de que eran personas que tenían problemas de aprendizaje, alguna tara. Y eran personas con bajo nivel de escolaridad, gente pobre, muy noble, muy atenta, muy amable,
pero con problemas de falta de atención. Y entonces, tal vez fueron personas que en su infancia no tuvieron una buena alimentación, una buena nutrición, y entonces los problemas se empiezan a ver el día de hoy. Entonces, como les decía, hablar de educación, primero hay que hablar de nutrición, y después ya hablamos de I+D, hablamos de investigación, hablamos de ciencia y tecnología. Y por supuesto que las cosas pueden ser paralelas. Por ejemplo, no crecimos. ¿Cómo así no crecimos en mañas? Ah, miren, muchachos, aquí los que están aquí presentes sí tuvieron una buena nutrición. Para estar en quinto año de economía, tuvieron que tener una buena nutrición, tienen capacidades, tienen estatura por mal alimentados. No, hombre, tienen ustedes, en serio, miren, ya ganaron las mates del área común. En serio, con que hayan mandado las mates, hayan ganado estadística, ya estén en quinto año de economía. Pasa que son huevones, pues, pero ¿cómo se llama? A estas alturas del partido, aquí todos los que están aquí, todos son muy capaces. En serio. Lo que pasa es de que a veces la gente es un poco dejada. Y, ¿cómo se llama? Las oportunidades no son muchas y vivimos en una sociedad muy corrupta en la que hay que tener, eso ya, ¿qué dice ahí? Eso ya es genética también. Pero ¿cómo se llama? Los que están aquí, los que sacan la universidad, los que están ahorita en cuarto, quinto año, entran a la universidad, son personas que tienen capacidades, en serio. ¿Qué pasa? De que a veces la gente es huevona, es arriada, dejada, las capacidades y las oportunidades en este país son pocas y hay mucha corrupción. Entonces eso mal que venga uno lo puede frustrar, pero aquí están capacitados. Yo me recuerdo, a mí me gusta el fútbol, ya se dieron cuenta, uno de los programas que miraba una vez de Maradona, que él cuando era joven tenía como 16 años, el entrenador que lo había convocado a la selección para el Mundial de España 82, fueron a hacer una temporada de Europa. Hay que prepararse tanto para estudiar listo cuando llegue la oportunidad a cabal. Dicen que el éxito es la coincidencia de preparación con oportunidad. Llega la oportunidad, pero no está preparado, no hay éxito. Oportunidad con preparación es el éxito. Entonces dice que Maradona, cuando fueron a esa pretemporada de Europa, venían asustados los argentinos, ¿no? Y nadie decía nada, para que fueran a recibir unas grandes chamarreadas. Entonces Maradona, así jovencito, ¿va? Le dice al entrenador, mire, le dice, esos alemanes sí son grandes, le dice. Y el entrenador le dijo, mira, más grande sos vos, le dijo. Porque vos, mira la situación de pobreza, las limitaciones, todos los problemas que afrontaste, estás aquí en la selección. Vos sos más grande porque ellos todos lo tuvieron servido. En cambio, vos sos más grande. Y eso dicen que a Maradona le sirvió mucho como incentivo para ser un buen futbolista. Bueno, vamos a empezar a hablar de fútbol. Cuando nosotros analizamos la economía desde el punto de vista macro, tenemos los 4 sectores, y eso lo mencioné en el semestre de política monetaria. Entonces, cuando analizamos las cuentas nacionales, estamos hablando del sector real. Todo lo relacionado con el PIB por el lado del gasto, el PIB por el lado del ingreso, a PIB a precios corrientes, a precios constantes, etcétera. Estamos hablando del sector real. El sector monetario lo vamos a analizar con el panorama monetario, algo que ya se analizó el semestre pasado y que, dicho sea de paso, fue el único tema que puse en la retrasada de hoy. Luego tenemos la política fiscal, que es el presupuesto general de ingresos y gastos de la nación. Y por último tenemos el sector externo, que lo analizamos nosotros por medio de la balanza de pagos. Estos son los sectores de la economía desde el punto de vista macro. Y esta es la ecuación universal del PIB. Se lo pregunté a uno de ustedes, recuerdo los primeros días de clase de este semestre. Y es igual a C más I más G más X menos M. Y esto es algo universal. Uno lo mira en todos los libros de economía y hablan de la ecuación del PIB. Es el PIB por el lado del gasto, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos al sector real de la economía, dijimos, para este curso. Tenemos variables de flujo y variables de stock.
¿Cuál es la diferencia entre una variable de flujo y una de stock? Ejemplo, para los que conocen de contabilidad, el estado de resultados es una variable de flujo porque muestra el movimiento de un año. Y el balance general es una variable de stock porque es acumulativa. Entonces, las variables de flujo están definidas con arreglo a un periodo y las variables de stock son acumulativas. ¿Estamos con esa diferencia? Entonces, ahorita voy a presentar unos datos de las remesas, que fue lo que hace un rato vimos. Okay. Aquí tenemos las remesas que han ingresado a Guatemala procedentes de Estados Unidos. Voy a quitar esto. Esta es la información que ha publicado el Banco de Guatemala. Remesas. ¿Cómo haría yo para saber si es una variable de flujo o una variable de stock? Estar bien claro, ¿verdad? Una variable de flujo es un mes, una semana, un año. Es como se llama un mes, una semana, un semestre, un trimestre. Pero cuando yo voy acumulando los flujos, por ejemplo, enero más febrero más marzo, eso ya es un stock, es acumulativo. Pero yo la verdad es que estoy claro con ese concepto, pero cuando tengo las cifras, yo no sé si esto es variable de flujo o de stock. Entonces lo voy a hacer muy sencillo. Vayan a mi grafiquita. Ay, no tan sencillo, ¿verdad? O sea, insertar. Ahí está, ¿eh? Entonces yo veo que esta información es volátil. Miren. Entonces yo podría pensar de que es una variable de flujo por la volatilidad. Variable de flujo. Y entonces yo quiero convertir esa variable de flujo en una variable de stock. Veamos, dijo un ciego. Creo que aquí a la Kawasaki. Pues quiero poner el 2022, ¿verdad? Ustedes no se preocupen que eso lo arreglo yo rápido. ¿Y mi gráfica, muchachos, qué te dice? Ahí está. Ahí está, dijimos que esa es una variable de flujo, ¿verdad? Flujo. Y ese flujo, ¿cómo lo voy a convertir en stock? ¿Cómo lo hacen? Diría el anuncio de Lidl César, ¿verdad? Que hable de stock. El Lidl César dice. Bueno, entonces tengo enero 2022 y a enero le sumo febrero. Y a ese enero más febrero le sumo marzo. Y así ya la convierto en una variable de stock. Ya es acumulativa. Y por eso a mí me gusta el curso de ciclos económicos de manera virtual, porque las cosas las puedo explicar y yo suelo pensar que me van siguiendo. Están haciendo lo mismo en su casa. Eso es lo que yo pienso. Aunque no siempre. Bueno, entonces aquí está. Pero mire, porque no es una gráfica, me van a decir ustedes, porque yo no estoy muy claro todavía. Bueno, entonces hagamos una gráfica. Vamos a ponerle aquí primero el título, por si se me olvida.
Desde que a veces cuando explico cosas así me siento como aquellos programas de cocina del gourmet. Aquí estamos. A ver. Y entonces, a ver, ¿qué diferencia hay entre una variable de flujo y una de stock? ¿Jóvenes tuvieron algún problema para registrar su asistencia? ¿Ya todos registraron su asistencia de hoy? Sí, licenciado. Link, Ok. ¿me puede mandar el link? Es que Ya esto lo me mandé sacó ahí de al chat. la historia. No lo tiene Jacqueline, permítame, ahorita se lo mando, no se preocupe. Gracias, Link. Es lo más. De todos modos ya perdió, pero bueno. Ah, A ver, aquí está. Ahí está, ¿ya lo vio? Ya. Jaja, dice, pero no dice ya. Bueno, Licenciado, ¿sí? tal vez la diferencia es que la variable de stock se muestra de forma acumulativa. Muy bien. Sí, así es. Miren, la variable de stock es acumulativa. Y entonces, si nosotros lo graficamos, vamos a ver que la variable de flujo pues es volátil, tiene sus altibajos. En cambio, la variable de stock es acumulativa y tiene esa pendiente. Entonces, como les dije, si yo no estoy muy seguro de si la variable es de flujo o stock, pues hago una gráfica y ahí ya puedo identificar si la variable es de flujo o de stock. La variable de stock es acumulativa, ¿verdad? Bueno, entonces yo aquí convertí la variable de flujo en variable de stock. Pero resulta que la variable que tengo es de stock y yo la quiero convertir en variable de flujo. ¿Qué les parece si lo hacemos pero al revés? Bueno, entonces... Entonces yo tengo una variable de stock y la quiero convertir en variable de flujo. Yo estoy seguro que esa es una de stock y la quiero convertir en una de flujo. Bueno, entonces, enero, el acumulado febrero menos enero, el acumulado marzo menos febrero, y ahí me voy. Hasta diciembre. Y luego, a ver aquí, así. Ahí estamos. Ahí está. Pero miren, como yo soy un desconfiado y dicen de que uno tiene que desconfiar hasta de su sombra, porque en la oscuridad hasta la sombra lo abandona uno. Entonces voy a sacar la diferencia. Mi validador, que tenía de flujo menos, tiene que darme cero. Estos son mis validadores. Ah, me da cero, sí. Entonces, ahí estamos. ¿Ya entendieron? ¿Está claro, jóvenes, lo que es una variable de flujo, lo que es una variable de stock y cómo convertimos de flujo a stock y de stock a flujo? Sí, claro. Sí, licenciado. ¿Y cómo queda la gráfica en la variable de flujo? La gráfica de flujo y stock. Sí, sí, sí. Permítame un segundo, por favor. Magda, es verdad. Correcto. Ahí está, miren. Sí, vamos bien, ¿está claro? Sí, gracias. La va a exonerar, dice Jacqueline. Hola, pues llegaste. Bueno, vamos a ver si se gana un aplauso de los compañeros el día de hoy.
Quiero que me diga si el PIB es una variable de flujo o de stock. Yuhu, Jacqueline, ¿está por ahí? Para que como son, ya cuando uno les pregunta cosas, ya, hay el micrófono, ay, bien, 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 bien. Bueno, jóvenes, eso va para todos. ¿El PIB es una variable de flujo o de stock? Este stock. ¿De Stock League? Yo creo que es de flujo, Lick, porque es de un año. De flujo Lick no es acumulativo. Muy bien, ¿quién dijo eso? Omar de Jesús López Herrarte. Mucha, vamos a aprender aquí a dar mis. Ay, espérenme, esto no. Vamos a darle un aplauso a Omar. Muy bien, Omar. A los que dijeron eso también un aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo pongo aquí reacciones? Aquí está. Aplausos. Jóvenes, a los que dijeron que el PIB es una variable de flujo, un aplauso. Ustedes tienen la razón. El PIB no es acumulativo. El PIB del año 2025, ahí murió en el 2025. El PIB del 2024, ahí murió en el 2024. Me fuiste infiel en el 2023, ahí murió en el 2023. Lick, o sea, stock es a través del tiempo, no es solo un periodo. Entonces, vamos a hacer la comparación del balance general y el estado de resultados. El estado de resultados es las ventas, las compras del año. Y el balance general es acumulativo. Entonces, el balance general es de stock y el estado de resultados es de flujo. El PIB es una variable de flujo porque no es acumulativo. El PIB del 2025, ahí se murió. El PIB del 2024, ahí se murió. No se le suma al 2023. Nada que ver. A eso me refiero. No sé si estamos claros ahí, Camilo. Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces, hoy nos quedamos y lo vamos a soñar de que el PIB es una variable de flujo. ¿Estamos claros lo que es una variable de flujo, lo que es una variable de stock? ¿Cómo convertimos de flujo a stock y cómo convertimos de stock a flujo? Excelente. Yes. Bueno, yo con los chicos de otro salón hasta aquí me quedé. Preguntas, dudas, aclaraciones, ampliaciones. Lick, el trabajo que mandó hoy, ¿eso tiene fecha? ¿O todavía no? Sí, el trabajo es para el 28 de octubre, el tema. Y la variable, ustedes la van a ir trabajando con lo que yo voy enseñando en la clase. Yo esperaría, supongo, me atrevo, deseo, anhelo de que ustedes busquen su variable, la descarguen y ya la tengan lista. Entonces la analicen si es una variable de flujo o de stock. Si es de stock, conviertan a flujo, y si es de flujo, conviertan a stock. Y fíjense, en serio, jóvenes, para eso es la variable, para que ustedes vayan practicando. Lo que voy a enseñar aquí en la clase es con mi variable, pero ustedes vayan practicando en su casa con su variable. Y como les dije, cuando falten, creo que 1 o 2 semanas de tener el semestre, yo les voy a pedir su memoria de cálculo. Algo que les comenté a los chicos del otro salón, y miren, me tiene a mí asustado, y Camilo el semestre pasado lo mencionó, la inteligencia artificial, ¿verdad, Camilo? Sí, Lick. Bueno, mira, me encanta que participen y que aporten a la clase. Anoche estaba viendo televisión, que yo también tengo derecho a ver tele, va mucha de vez en cuando a ver mis películas, mis pelis. Y entonces fíjense que había alguien que, en un programa, hablaban acerca de la inteligencia artificial y decían de que la gente tiene que estar bien educada y bien formada, porque si no se hace un uso indiscriminado y mal de la inteligencia artificial y entonces ya no vamos a pensar. Y fíjense que me encontré, les voy a compartir algo que me llamó la atención. Ya falta para que termine la clase, muchachos, así que se aguantan porque no tengo otro tema. A ver. Aquí está. Bueno, entonces fíjense que
yo puse un buscador de Google y fíjate que yo lo hice ayer en el teléfono. O sea, no lo hice yo en la computadora ni nada, sino solo viendo el programa. Y yo me puse a ver y miren ustedes, me sorprendió. Se llama Chat GDP, así. Es de inteligencia artificial. Y entonces, pues escribí cualquier cosa, ¿no? Chat GDP. Entonces pregunta lo que quieras. Entonces yo puse ciclo económico de Guatemala en los últimos 50 años. Solo. Uy. Es que, no, a ver. Y entonces miren toda la información que me sacó. Es más, fíjense que ese documento hasta lo puede uno pasar a Word. Y ya me salió un documento de 3 páginas. Solo con algo tan sencillo, ya aquello del rincón del vago para las tareas ya se quedó atrás. Era algo tan sencillo. Y entonces hablaban de un montón de cosas que se puede hacer con esto de la inteligencia artificial. Yo había escuchado algo de eso, pero ya viéndolo más detenidamente, la verdad es que dije, este es el puro Satanás. Porque ya le hace el trabajo a uno, pues. Incluso fíjense que yo lo que busqué anoche en el teléfono hasta me pone al inicio un resumen ejecutivo. Y fue algo que se hizo en cuestión de 2 o 3 minutos. Entonces, bueno, esto es una herramienta, pero también no quiere decir que usted le hagan un trabajo, hace esto, lo imprime, lo pone en un folder y lo entrega. No, hombre, léalo, depúrelo, analícelo, porque ¿cómo se llama? Nos vamos a volver seres no pensantes, solo puras máquinas. Póngalo de pregunta en el parcial. Acá dice el IBNI, que pongan la pregunta del parcial. ¿Qué preguntó del Public? Sí, eso fijo. Usted ni se preocupe. Ahí viene. Muy bien, jóvenes. No sé, alguna inquietud, alguna pregunta, comentario, como platicado el día de hoy. Si no, pues nos vemos presencialmente el próximo martes. Tenemos comprobación de lectura y les deseo excelente noche, un feliz fin de semana. Que estén bien, compartan con sus familias, no chupen mucho, lean bastante, prepárense, vayan a la iglesia, cualquiera que sea su credo. Una feliz noche. Que estén bien, jóvenes. Buenas noches. Gracias.